Cuando meditaba este Evangelio, recordaba una vivencia muy fuerte que tuve en el retiro espiritual. Nosotros los sacerdotes todos los años tenemos la obligación canónica de hacer 5 días de ejercicios espirituales. Ahora ya en el mes de mayo nos toca hacerlo, si Dios quiere. Tenemos varias tandas acá en la diócesis de Rosario, pues somos muchos sacerdotes, pero la hacemos en la casa de retiro que está en Zavalla, un lugar hermosísimo para meditar, no solo en la casa, en la capilla, sino también en el parque. Y me acordaba al leer este Evangelio de la vivencia que tuve en un retiro meditando este texto, y mientras iba caminando me venía esta expresión: permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y me sentía así urgido a darle una respuesta: Señor, quiero permanecer en vos, quiero permanecer en vos. Sin vos no puedo nada, sin vos no puedo dar ningún fruto. Y bueno, eso para mi vida personal, sacerdotal, cristiana, pero creo que es algo que tiene que llegarnos a todos, llegarnos a los corazones. En esa oportunidad yo tuve una vivencia muy fuerte, pero bueno, solo por la fe hoy recibimos este mandato de Jesús de permanecer unidos a Él, pero permanecer vitalmente unidos a Jesús. Así como la parra que tiene ramas necesita que ellas estén unidas para que después pueda haber frutos, también nosotros tenemos que procurar una unión con Cristo que se da en primer lugar por medio de los sacramentos. Ya nosotros en el bautismo somos injertados en Cristo y somos hijos de Dios en el Hijo, pero también por medio de los otros sacramentos, muy especialmente por de la Eucaristía, nos unimos vitalmente a Cristo. También tenemos otros medios para estar unidos a Cristo, como es la oración, los actos de fe. Eso nos permite unirnos a Él, pero no solo mientras estamos en una misa, en una oración especial, un rosario, lo que hacemos, sino también a lo largo del día, en medio de la jornada, procurar estar íntimamente ligados a Él que ha querido autorrevelarse como la vid verdadera. Bueno, el domingo pasado veíamos que Él se autorrevelaba como el buen pastor. Hoy, con esta expresión, y tiene una relación con todo el Antiguo Testamento, ya cuando el pueblo que iba peregrinando se acercan a la tierra prometida y van un grupito, un número muy pequeño de israelitas hacia esa tierra de Canaán, y le traen a Moisés los frutos que había en ese lugar. Había olivos, leche, miel, pero había muchas vides, y le traen unas uvas. Y bueno, ahí está ese deseo de que el pueblo sea como esa vid que dé muchos frutos. Pero después, a lo largo de la historia de la salvación, el profeta Isaías dice que el pueblo se desvió muchas veces y fue como una viña que no dio frutos. Y por eso ahí se promete que va a haber una viña, una nueva viña que va a dar frutos. Y acá en Jesús se cumple esa promesa. Por eso Él dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid que va a dar esos frutos para la vida eterna. Y nos dice a nosotros que somos
los sarmientos, que tenemos que estar íntimamente unidos a Él. Por eso la necesidad de permanecer vitalmente en Él para lo segundo, que es importantísimo, que es dar buenos frutos. Dar buenos frutos, que no significa solo tener un éxito en este mundo, que ojalá cada uno pueda ser muy exitoso en lo que emprende, bendito sea Dios, que pueda lograrlo. Pero aquí se nos habla de un fruto mucho más profundo, que es el fruto de la vida sobrenatural, de permanecer en Él espiritualmente y estar muy ligados a Él en todo momento. Dar frutos espirituales, frutos sobrenaturales, que nos lleven luego a vivir lo principal, que era lo que leíamos en la segunda lectura, el amor. Por eso San Juan, en esta carta bellísima, dice: hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabras, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo. Como Dios nos ama tanto y nos dice que nos ama a pesar de que a veces nuestra conciencia nos reprocha, que no hicimos las cosas bien. Sin embargo, Dios no nos deja de amar, nunca nos deja de amar. Aunque hayamos cometido algún error, algún pecado, Él nos sigue amando. Pero nos invita a amar como Él nos ama. Y ese es el fruto principal que tenemos que dar. En medio de todas las actividades de este mundo, crecer cada vez más en el amor. Un amor con obra, un amor concreto. Pero para eso, como lo vemos en el Evangelio de hoy, hay un tercer punto. El primero es permanecer, el segundo es dar fruto, y el tercer gran punto del Evangelio de hoy es que muchas veces necesitamos alguna purificación. Jesús dice que el Padre es el viñador y que corta las ramas para que den más fruto. Y se nos habla aquí de que muchas veces nosotros en la vida espiritual necesitamos algunas purificaciones. Purificaciones porque a veces tenemos apegos, desórdenes interiores que nos impiden dar esos frutos de amor. Y bueno, como hablaban ya los autores de espiritualidad desde siempre, recuerdo a San Juan de la Cruz, por ejemplo, que hablaba de esas purificaciones activas, purificaciones pasivas que necesitamos en la vida. Las purificaciones activas, cuando nosotros mismos hacemos actos de rectificar, volver a empezar, y a veces hacemos actos que nos llevan a esfuerzos especiales, pero también a veces tenemos que pasar por purificaciones pasivas, y es asumir las dificultades de la vida, que todos las tenemos, siempre van surgiendo distintas, y en lugar de quejarnos, rechazarlas, decirle a Dios: Señor, creo que esto es algo providencial, porque tal vez va a purificarme, y lo voy a tomar con un sentido sobrenatural, y pensar que todo lo permite Dios para el bien de sus hijos, porque lo que a Él le interesa es que demos frutos, pero no frutos solo para este mundo, sino frutos, méritos para la vida eterna. Que así sea. Que así sea. Creo